quiero llevarlo a un tema que es un poco fuera de lo normal en lo que hemos venido hablando, porque hemos hablado de cosas muy teológicas, pero este sigue siendo un tema que tiene en el centro la teología. Y hoy no voy a tocar tanto ese tipo, la teología como la venimos hablando en los últimos días, pero sí voy a hablar del rol del matrimonio y la familia, vamos a decirlo, en la santificación, aunque me voy a dedicar más al matrimonio. Y quiero que sepa que el matrimonio es uno de los elementos más efectivos en la santificación del creyente. Y a pesar de que lo vemos como un acto diario, como un hábito y lo vemos como una relación que parecería que no fuera muy espiritual, sino que es mucho más terrenal porque podemos palpar a la esposa, le podemos ver, la podemos oler, la podemos oír, muchas veces más y más la oímos, la podemos tocar y podemos tener esa relación que tenemos con ellos o con la esposa, con el esposo. Sigue siendo una de las relaciones más espirituales que hay y que Dios utiliza. Y esta semana, a pesar de que quería hablar de otras cosas, Dios me ha llevado a tener varias conversaciones con algunos que van a casarse y con algunas personas y tuve la oportunidad de decirles, el domingo voy a hablar un poco de esto, porque realmente eso es lo que estamos haciendo y es lo que Dios nos ha puesto en este día. Entonces, quiero que aprendamos a ver cómo Dios ve el matrimonio desde el punto de vista de nuestra santificación. Ahora, recuerda que la santificación es el proceso en el cual nosotros nos volvemos Dios nos cambia para ser más parecidos a Cristo. Y algunas personas pensarán que el proceso de parecerse a Cristo ocurre en la gran mayoría dentro de la iglesia. Pero quiero que sepa que no es así. Dios va a usar en su santificación el proceso o va a utilizar en el matrimonio o va a usar o va a manejar o va a mejorar el proceso de santificación en su matrimonio y en su familia. Son ellos, somos nosotros los que Dios va a utilizar como las herramientas para forjar la familia. La familia y especialmente el matrimonio son herramientas supremamente afiladas de parte de Dios y supremamente efectivas. No sé si usted ha escuchado la conversación o la queja, sacas lo peor de mí, que usualmente pasa en la pareja y que es muy normal. No, algunos creen, ay, pastor, me dijo lo último. Yo no le he dicho, es la verdad. Usted saca lo peor de su esposo, pero pero su esposo saca lo peor de él cuando se trata con usted. Y no es que le haga mal, sino que es que están puestos allí precisamente para ese proceso. Es una parte del proceso de Dios y hay que comprenderlo bien y cada vez debemos de pensar más y más cómo cuidarlo, cómo mantenerlo, cómo enseñarlo, cómo transmitirlo a la iglesia y cómo poder nosotros cuidar la figura tan importante que es el matrimonio para el ser humano y sobre todo para su iglesia. Su iglesia ha de vivir por el matrimonio y de hecho la relación entre Dios y la iglesia está en el contexto de un matrimonio. Yo no sé si usted lo sabía o no, no está en el contexto de un culto, sino está en el contexto de un matrimonio. Él dice y habla que la novia ha de decirle al novio, ven, regresa pronto y está esperando. Y esto lo vemos desde el libro de Apocalipsis. Y la iglesia cambia en el capítulo 4 de Apocalipsis, deja de ser iglesia, una corporación de alabanza, o un grupo, un cuerpo, corporación que alaba a Dios y se convierte en aquello que se llama la novia de Cristo. Y entonces comienza la figura de Apocalipsis entre la novia y ya no es la iglesia, sino que está hablando de un ser que se trata lo ve o nos lo muestra el Señor en un contexto em, de novia. Entonces quiero llevarlo por algunas ideas. Jóvenes, coloquen mucha atención porque lo van a necesitar. Adultos que ya llegaron ya pasa un tiempo, su matrimonio ya ha pasado bastante tiempo, vuelvan otra vez a mirar esto. Algunos de ustedes que quizás hoy están en su segundo matrimonio porque no lo sabían,
no porque Dios lo permita y es lo que fomente, necesitan entenderlo. Y aquellos que no son casados necesitan comprender cómo debía ser el matrimonio de sus padres. Y ahí van a encontrar una cantidad de respuestas al día a día de sus vidas y de la vida de las personas y cómo se debe de vivir. Entonces, quiero llevarlo a la primera idea y la primera idea es la siguiente. El matrimonio es un diseño y plan de Dios, no es una idea social. Pero anótelo mientras que lo ponen en pantalla. El matrimonio es un diseño y un plan de Dios, no es una idea social. Necesitamos correr de este concepto. Uno ahora tiene conversaciones con la gente y dice, no, yo no me quiero casar porque, ay, porque bueno, no estoy como tan de acuerdo con eso, como si fuera un tipo de vida diferente y sobre todo para nosotros los creyentes. O hay unos que dicen, bueno, el matrimonio es que no funciona y no creo en el matrimonio y no creo en esto y realmente están muy equivocados. El matrimonio es un propósito de Dios y de hecho es un diseño, es Dios quien lo creó, está en la mente de Dios y lo hizo de tal manera que pudiera proteger la humanidad y cuando la humanidad, el ser humano, daña el matrimonio, lo desvirtúa, lo utiliza para cualquier otra cosa, para sus propios objetivos, hablo personales, no para el enriquecimiento de la otra persona, sino para como algo para usarlo. Imagínese papeles, imagínese simplemente tener a alguien al lado, simplemente, o usar una persona. Es una desvirtuación totalmente del propósito de Dios. Y debemos entender que es un plan, es un propósito, no es algo que haya hecho alguien. Y de hecho, el matrimonio es parte de la gracia general que Dios le ha dado al ser humano. Usted no necesita ser musulmán, perdón, cristiano, para que Dios valide su matrimonio. Usted puede ser musulmán, puede ser ateo, puede ser lo que quiera. Y Dios respeta los matrimonios en todas las culturas porque es parte de una bendición general para toda la humanidad. El matrimonio no es solamente para los creyentes, es para todos. Y si usted observa una sociedad que está en decadencia, precisamente por la falta de entender qué es el matrimonio, usted comprenderá que les faltó, que la base, que lo que dañaron fue precisamente el matrimonio y por eso todo lo demás está dañado en sus vidas. Y no eran creyentes, pero usted logra llegar a la conclusión porque el matrimonio está dado para todas las personas. Es un regalo de Dios para el ser humano. Amén. ¿Le damos un aplauso, Señor, por eso o no? Muy bien. Vaya conmigo a Mateo 19, capítulo 19, versículo 4 al 6. Y estas son las palabras del Señor Jesucristo y nos describe muy bien qué es el matrimonio para nosotros. Y dice, Él respondiendo les dijo, este es el Señor, dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, quiero que resalte las palabras, los hizo al principio y coloque Dios y coloque el que lo diseñó, el que diseña el matrimonio? Él es el que diseña el matrimonio. Dice, los hizo varón y hembra, varón y hembra. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. No es entre dos hombres, no es entre dos mujeres, no es entre un hombre y tres, cuatro, como usted quiera, o un animal. No es solamente, es algo diseñado por Dios para un hombre y para una mujer. Y quiero que mire la siguiente palabra. Dice, los hizo. Resalte la palabra los hizo y coloque instituyó. Dios es el que instituyó esa manera de ser, el creador, el que los puso juntos. Pero luego en el versículo 5 nos dice, y dijo, esa palabra y dijo es muy importante, resalte la palabra y dijo, es decir, dio un mandamiento. Esta es la institución del matrimonio. Usted se preguntará, pero no veo en la Biblia una fiesta, no veo en la Biblia un lugar donde aparezca estas características, donde Dios hizo un plan matrimonial. No, no, no. El matrimonio es este mandato que Dios dice, este que nos acaba de decir, varón y hembra los hizo y dijo, esa palabra dijo es la clave, es un mandamiento. Por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer
quiero que resalte la palabra se unirá. Y eso es el matrimonio. Resalte la palabra se unirá y haga una flechita que diga matrimonio. Esta es la institución del matrimonio. Si usted se llega a preguntar de dónde sale el matrimonio, esta es la letra. Exactamente. Ese fue el punto donde Dios hizo y nos está contando el Señor Jesucristo cuándo lo hizo y fue en el momento hace 6.500 años o 7.000 años o lo que en el momento que Dios haya dicho, a partir de ese momento se van a juntar el hombre y la mujer y eso se le llama matrimonio. Dice, y los dos serán una sola carne. Quiero que resalte la palabra una sola carne. Es decir, los dos tendrán que estar unidos. Y hay dos conceptos. Una sola carne son los hijos, pero también una sola carne es ellos uno. Tendrán que ser un solo cuerpo. Eso es el matrimonio. Quiero que resalte la palabra una sola carne y coloque propósito. Ese es el propósito del matrimonio. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Estar unidos, ser una sola carne. El propósito no es juntarse y tener papeles. El propósito no es juntarse y mm, guardar dinero, hacer una casa, tener sexo. No, el propósito es estar unidos. Todo lo demás viene añadido a esa unión. Pero el propósito es estar unidos, es un hombre y una mujer. Versículo 9. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. ¿Ok? Quiero que resalte las palabras, no son ya más dos, y eso es el matrimonio, sino que son una sola carne. El propósito es que estén juntos. Por eso hay que escoger bien. Por eso usted tiene que abrir sus ojos muy bien, porque tiene que escoger la persona con la que va a pasar el resto de su vida al lado suyo. Pastor, ¿y si yo me equivoqué de persona? ¿Cuál es la persona correcta? Es una pregunta muy común. Y le voy a decir cuál es la persona correcta. No es la que usted cree que le saldría bien las cosas, ni con la que le salió. Es la que usted escoge. Esa es la persona correcta. ¿Cómo se volvió correcta? A partir de que usted entró en ese compromiso, esa es la persona correcta. Usted abrió una empresa y se da de alta con Company House y firma los contratos con esa persona. Y usted le pregunta al juez, pues, ¿cómo sé que cogí la persona correcta o no? Dije, mire, no lo sé si es correcta o no, pero a partir de que usted firmó, usted entró, esa es la persona con la que usted debe de honrar y con la que usted debe de trabajar. Y sé que estoy hablando porque algunos Dios los ha tomado dentro de una relación que terminó y toda la cuestión. Y bueno, quiero que eso lo deje atrás porque donde nos toma el Señor, ahí nos toca continuar. Pero de aquí en adelante tenemos que poner los cimientos correctos para su matrimonio. Entonces, quiero que resalte las palabras una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, quiero que resalte la palabra, Dios juntó. ¿Quién lo juntó? No se escucha. ¿Quién los juntó? Dios. Ok, quiero que resalte esa palabra y escriba, Dios es el que bendice el matrimonio. Es Dios quien junta el matrimonio. Pastor, ¿y qué pasa con una persona que tiene el mismo sexo, que se casó, que no sé qué? Dios no ha hablado sobre ese matrimonio. Lo habló un hombre, pero Dios no ha hablado. ¿Sabe usted que a usted lo puede casar un amigo en este país? Si después de que usted haga su boda civil, lo puede casar un gato, un perro o un amigo. Y eso no necesariamente es Dios. Es simplemente un representante o alguien que se hace representar por XXX. Pero realmente la visión y el juez y lo que Dios ve desde el cielo es lo que él mismo ha bendecido, ¿sí? Y ha dado unas características muy específicas para ese matrimonio. Ahora, note lo que dice, no lo separe el hombre. Resalte las palabras, no lo separe el hombre. Es decir, el hombre no debe de evitarlo. El hombre debe de mantenerlo. Es función, es una demanda de Dios para el hombre, es un deber del ser humano usar o mantener el matrimonio, cuidar el matrimonio, no solamente dentro de mi matrimonio, sino que Dios me manda como deber que yo mantenga el matrimonio de otros desde la perspectiva de te animo, no vayas a deshacer eso, yo no me puedo meter en otro matrimonio, no puedo hacer ninguna, todas esas cosas son
demandas de prohibiciones que Dios nos hace a partir de este matrimonio, de esta bendición. Y todo aquel que entre, que dañe un matrimonio, está separando lo que Dios unió. De esta manera, usted estaría entrando y dañando la ley justa de Dios. Por eso es tan importante entender que no estamos tratando con una idea social, sino que estamos tratando con algo del cielo. Es tan igual como lo es no matarás. Y cuando explicamos el mandamiento, no matarás, quiere decir harás también todo lo demás para mantener la vida en este mundo. Todo mandamiento de Dios tiene una prohibición y todo mandamiento de Dios tiene un deber. Y esos deberes y prohibiciones van, aunque no lo diga claramente, se tienen que entender de esa manera. Por consiguiente, si Dios hizo el matrimonio, nadie lo puede destruir. Y cualquier persona que lo destruya entrará consciente o inconscientemente en un tipo de maldición. ¿Estamos? Entonces es muy importante que comprendamos eso y vuelvo y digo, moviéndonos desde donde nos encontró el Señor y dónde estamos escuchando esta información hacia adelante. Así debemos educar a nuestros hijos y educar la siguiente generación. El matrimonio y la vida sexual es solamente para el matrimonio. Amén. Ok, muy bien. Lo llevo entonces a la segunda idea y ya con esta terminé. Nos podemos terminar la predicación el día de hoy. Pero lo llevo entonces ahora a la segunda, lo que tiene que ver con nosotros. La segunda idea que quiero presentarles es que después de la vida cristiana no hay nada que santifique más que el matrimonio. No hay nada que santifique más que el matrimonio. Y eso es parte de la conversación que estaba teniendo esta semana. Quiero que sepa que el matrimonio, y todos hemos pasado por un matrimonio, y los jóvenes me dicen, no, yo no me he casado. Sí, usted pasó por el matrimonio de sus padres, o debió haber pasado por el matrimonio. ¿Sí? Pero todo el mundo pasa, tiene que pasar por el efecto de lo que debería ser el matrimonio, porque no hubieran podido nacer. Todo el mundo nace de un hombre y de una mujer, independientemente de todos los cruces que haya hecho el ser humano. Pero quiero que sepa que no hay nada en esta tierra que Dios use más después de la vida cristiana. Y cuando hablo de la vida cristiana me refiero al trato de Dios con él continuamente, al trato del Espíritu Santo con el creyente, donde le habla, donde está en la iglesia y esa comunión que tiene. No hay nada más santificador que lo que es la vida de matrimonio. Y muchas personas no lo entienden y muchas personas no comprenden la dimensión de lo que están viviendo y es importante que usted lo comprenda. Y con esto dicen algunas personas, el matrimonio o forma o deforma, y eso es una realidad. Una persona, aunque no sea creyente, él va a pasar por su matrimonio y lo va o a formar o lo va a deformar. ¿Y en qué características vamos, en qué contexto hablamos de formar? Que cualquier persona entra y les decía, entran dos jóvenes de 20 años juntos, voy a decir, y permítame utilizar un ejemplo extremo, rebeldes los dos de sus casas, no se sujetan a nadie, entran en el matrimonio y ¡pum! Tienen que comenzar a sujetarse el uno al otro. Y tarde que temprano, si quieren que funcione, uno va a terminar llorando, el otro va a terminar cediendo y va a comenzar un movimiento dentro de esa persona. Esto se llama santificación, es decir, movimiento de purificación. Por eso usted encuentra una persona que lleva un buen matrimonio, si lo lleva bien, al final es una persona más humilde. Después de 50 años, 20 años, 30 años. Tiene que ser. ¿Pero por qué? Porque el matrimonio de por sí quiebra los egos. Me ayuda a, me hace ponerme debajo de otra persona, me hace juntarme con otra persona. Piensa en esa perspectiva. Son dos seres humanos totalmente diferentes y Dios los pone en un contexto en el que son así y tienen que llegar a hacer esto. Y en este proceso en el que hacen esto hay muchas luchas. Y sí o sí tienen que llegar a este punto. Y para que lleguen a ese punto tiene que haber un buen acople. Y ese acople es doloroso, porque son dos mentes diferentes, son dos pensamientos diferentes, son dos personas totalmente diferentes. Nadie vive la unión que vive un matrimonio. Nadie en el acto sexual.
en la manera de verse, en la manera de expresarse, en el tiempo que están juntos. Nadie vive esa unión. No hay ninguna otra figura dentro de la vida humana y de la creación que se viva de esa manera. Los hijos no viven así con los padres. El hijo no le puede decir al padre lo que quiere, el padre no le logra decir al hijo todo lo que quiere, pero el esposo a la esposa sí, están en una comunión muy, muy, muy fuerte. No hay. Por eso es que Dios, a la hora de utilizar la relación entre Dios y los hombres, utiliza el matrimonio como la figura más profunda de intimidad, de coinonía. Vaya conmigo a Efesios capítulo 5 versículo 25. Y aquí Dios compara esa santificación y dice las siguientes palabras: maridos, ¿qué dice? Maridos, dice, amad a vuestras mujeres. Así tiene que ser la relación con sus mujeres. Y luego le dice, así como, resalte la palabra, así como, lo compara a la iglesia. Y dice, así como Cristo amó a la iglesia. En pocas palabras, Dios espera que su matrimonio refleje la relación que tiene con Cristo. Luego le dice que se entregó a sí mismo por ella. A las mujeres les encanta escuchar eso, pero creo que no entienden bien lo que significa el entregarse. El entregarse quiere decir sacrificarse totalmente y no es del uno hacia el, no es uno, no es unilateral, son los dos sacrificándose continuamente. Pero el versículo 26 nos da la clave. Dice, para santificarla. Resalte la palabra para santificarla y coloque la palabra para ser como Jesús. Ahora usted me dirá, pastor, pero bueno, un matrimonio musulmán, ¿cómo se va a santificar? Bueno, quiero decirle que el matrimonio musulmán puede que no se parezca a Jesús en espíritu y en verdad, por decirlo así, pero al final va a tener muchos de los atributos o algunos de los atributos que tienen porque los dos seres humanos están andando juntos y están tan pegados y han pasado tantas circunstancias todos los matrimonios, el católico, el protestante. Y si usted va y hace una conferencia de matrimonios, pueden venir todos. Y usted le está hablando la misma situación a todos, porque Dios hizo el matrimonio para todos. Recuerde lo que dijo el Señor, llueve sobre justos e injustos, y sale el sol sobre justos e injustos, y se casan justos e injustos. Y los justos e injustos también tienen el mismo problema, también se educan los justos e injustos. Entonces, quiero que resalte las palabras para santificarlo. Luego, mire lo que sigue a continuación. Dice, habiéndole purificado. Resalte la palabra purificado y coloque el matrimonio purifica. La esposa no le va a permitir al hombre que tenga otra. Ahora, si la esposa tiene una mentalidad incorrecta, pues va a deformar a ese hombre. Pero lo correcto es que una persona con los 5 dedos, los 3 dedos de frente o los 5 dedos de frente, con el sentido común correcto, dirá, no, no puedes hacer esto. No te lo permito. No es así el matrimonio. No me estás respetando y comienza esa lucha y el esposo le dice igual y comienza esa santificación y al final la personalidad de aquellos que están casados es purificada. Es por eso que pueden con el tiempo enseñarle a sus hijos. Dijo, mira, hijo, yo era igual cuando entramos en el matrimonio. Pensé que era un hombre soltero y salía con mis amigotes hasta que tu mamá se puso en pie. Dijo, no, basta ya. Y entonces comenzó a cambiar. Entonces el padre, a través de esa presión buena y esa tensión mala y a veces, ¡pum!, cambia. Y es capaz de enseñarle y tiene la capacidad intelectual y moral para decirle a su hijo, es matrimonio, no es como tú crees. Amén. Ahora usted se preguntará, ¿por qué no ha ocurrido eso de esa manera? Porque no hemos entendido el matrimonio correctamente. Ok, note lo que dice en el lavamiento del agua por la palabra. Lo llevo entonces a la tercera idea. La tercera idea es que uno de los enemigos más peligrosos del matrimonio es la falsa expectativa. Ok, y en esto tenemos un problema precisamente porque nos hemos alejado de la palabra de Dios y porque hemos comenzado a entender el concepto del matrimonio, hemos comenzado a desvirtuar el concepto del matrimonio. Tengo una conversación con una persona que lleva 10 años viviendo con su esposa y ya tiene hijos y dice, no me quiero casar
porque no tengo el dinero suficiente. Inmediatamente digo, no entiendes lo que es el matrimonio. No estás comprendiendo. De hecho, tienes que casarte sin nada, si es necesario, pero cásate. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque el matrimonio, la expectativa que tenemos ahora es, si me caso, cojo el cielo con las dos manos. Y si me caso, lo importante es una fiesta. Y llevo varios años, incluido mis hijos, dentro de su proceso de santificación dentro de su matrimonio, les he dicho, no hagan votos simplemente por hacerlos. El libro de Malaquías dice, has faltado a los votos de tu matrimonio. Por eso es que yo no escucho tus oraciones. Y la gente cree que no, hoy, claro, se nos olvida hoy lo que hicimos hace años, hace 20, 15 años, 30 años o lo que sea. Y le hemos faltado a eso. Y eso ha generado gravísimos problemas en todos los aspectos de nuestra vida. Porque su matrimonio está conectado espiritualmente con todo, con Dios. Dios lo hizo precisamente para eso. Y Dios es tan celoso del matrimonio porque precisamente de allí salen muchas de las bendiciones y maldiciones que usted tiene en su vida. Hombres, no traten bien a sus mujeres, sus oraciones no van a ser escuchadas. Váyase a una cárcel, mire la gran mayoría de personas que están en una cárcel son personas que vienen de hogares divorciados. Mire el estado de la salud de un joven o de un hijo, tiene que ver con el hogar. El hogar es lo más importante y la primera célula del hogar es el matrimonio. Por eso es tan tenaz para Dios el que alguien trate de dañar. Y por eso Dios, entre todas las predicaciones y entre toda la enseñanza comúnmente que hace, siempre Dios tiene que meter a la familia. Siempre. Van de la mano con lo que Él hace. Entonces, necesitamos comprender eso y que la expectativa que tenemos a hoy en día del matrimonio es una expectativa del mundo. No, me caso, pero tengo que tener una muy buena fiesta. ¿Quién te dijo que es importante la fiesta? Ahora vamos a mostrar por qué. Pues la fiesta no es importante. Lo importante es que tú puedas entrar en el pacto con Dios, independientemente de lo que tengas. Si tienes 100,000 invitados, porque lo que queremos es el amor del mundo y queremos presentarnos como personas exitosas. Y eso no es lo que Dios dice. Lo que Dios dice, entrarás en contrato para construir un hogar conmigo. Quiero que vaya a Proverbios 31:30. Y dice, engañosa es la gracia, pero no está hablando de la gracia de Dios. Está hablando de la gracia, del concepto de lo que es la belleza aparente. Y es engañoso. Entonces, el joven encuentra a la mujer más guapa y casi siempre es un problema. Se casan con la más bonita, pero se olvidaron de mirar su carácter. Cuando abre sus ojos, dijo, tengo una mujer guapa, pero no tiene elementos para construir un matrimonio. Se casan por el acto sexual. Una de las razones por las cuales Dios dice, no tengas relaciones antes del matrimonio. Las relaciones sexuales son solamente para dentro del matrimonio. Todo lo que sea antes del matrimonio, durante, fuera del matrimonio o después del matrimonio, estamos hablando de la viudez o de que se acaba un hogar, genera maldición. Porque Dios ha hecho la sexualidad como algo que solamente se puede tener y se puede ejecutar, se puede experimentar dentro del matrimonio. Y cualquier cosa fuera de eso es una desvirtuación de lo que Dios ha hecho. Es sacar de contexto algo. Por eso, hijos fuera del matrimonio, por eso tenemos tristezas. Bueno, el problema de un hijo fuera del matrimonio, ¿cuál es? Bueno, el que sabe que es venir de un hogar divorciado, sabe cuál es el efecto, pero también la persona que sabe que es que su hijo no haya crecido con un papá, es un problema gigantesco. Y los problemas que dan años y años y años. Y yo le puedo dar muchísimos ejemplos, del día a día, precisamente por eso. Ahora, la idea no es culpar a nadie, sino que la idea es que podamos observar la realidad del matrimonio. Entonces Dios nos está diciendo a nosotros
que la expectativa es la correcta. Ahora, quiero que tengamos la expectativa correcta. Y el común denominador de los matrimonios cuando estamos en pastorales es lo primero que dicen es que él no hace lo que yo le pido. Y ella dice es que ella no hace lo que yo le pido. Y son expectativas incorrectas. El matrimonio no es para que ella haga lo que yo le pido, es para que yo haga todo lo posible y entonces ella hará lo posible para que yo haga y el resultado será eso que ella quiere. Entonces, quiero que resalte la palabra vana es la hermosura. Muchos hogares quisieron o muchas personas quieren casarse después de haber tenido relaciones sexuales. Y mire, lo digo y lo voy a decir en plata blanca. Es como entrar a un trabajo borracho, como firmar un contrato para toda la vida. Tenga en cuenta esto. El matrimonio está diseñado, si usted se casa a los 20, que es usualmente la época, 25, 30, para que usted esté con esa persona, Dios lo ha hecho los siguientes 50 años de su vida. Cuando una persona entra y tiene relaciones sexuales antes del matrimonio, lo que está haciendo esa persona es quitar todo, bajar todos sus elementos para tomar una buena decisión. Y simplemente es como si bebiera vino y no está en sus cinco sentidos. Y toma la decisión, bueno, me quiero casar porque el el acto sexual es tan, em, es un aliciente tan grande para la persona y está hecho para el matrimonio precisamente para mantener el matrimonio vivo, que cuando la persona entra en eso no es capaz de ser consciente y dice, te amo. Y entonces al entrar en esa relación simplemente por la vida sexual, no se dan cuenta con quién están entrando a firmar el contrato de los siguientes 50 años de su vida. Y eso es un problema para esos años, porque hay un momento donde usted se despertará. No es una tontería lo que Dios dijo, no tengan sexo antes del matrimonio. Jóvenes, necesitan entenderlo. Es muy, muy importante. Dios está poniéndole una de las cosas más, uno de los bastiones, uno de los muros de seguridad más grandes que usted puedan tener. Hay tres relaciones hay tres decisiones, las tres decisiones más importantes en la vida son, uno, ¿qué hago con Dios? Segundo, ¿con quién me caso? Tercero, ¿a qué me dedico? La segunda decisión más importante que cada persona tiene en su vida es con quién me estoy juntando. Eso va a definir 24 horas durante los siguientes 50 años en promedio de la persona con la que va a estar el resto de sus vidas. Y si usted se atreve a tomar esa decisión borracho por el sexo o la sexualidad, lo más probable es que no la esté tomando asertivamente y que tarde que temprano salga y se acabe un error. Se acabe en un error. Y esa es la historia de muchos. ¿Qué pasó? ¿Por qué te metiste con ella? No, éramos jóvenes. Y bueno, ¿y qué pasó? Pues tuvimos relaciones sexuales. ¿Y qué pasó? Y nos casamos y nos tocó y quedó embarazada y pum. Y entonces, pues todo este dolor que tengo hasta ahora con los hijos, que no puedo, todo este enredo que tengo en mi vida, no puedo comenzar otra relación bien, me salió, quedé deprimido porque me salió mal, esperaba algo más grande y no llegamos, es precisamente ese producto. Pues Dios sabe cómo funcionamos y Dios fue el que hizo el matrimonio, pero el hombre lo quiere desvirtuar. Amén. Entonces quiero que resalte la palabra van a la hermosura y quiero que coloque falsa expectativa. Hay una manera de ser, no la que usted cree, no la que usted ha visto en la televisión, no la que usted ve continuamente, que estamos supremamente, estamos saturados de lo que nos dicen la televisión, los artes, los medios de comunicación, la música. Nos está diciendo que un hombre perfecto es un hombre que hace esto, que una mujer perfecta es una mujer porque es guapa. Pero usted no se casa, dice el Señor, con la guapura, ni con lo que ve al frente, ni con el carisma. Quiero que siga a la continuación, mire lo que dice. Pero la mujer que teme, resalte las palabras, teme a Jehová. No está hablando de lo que una mujer pueda darme y aún el esposo, sino que está hablando de carácter. Por favor, coloque carácter. Esa es la realidad de Dios. Usted tiene que encontrar una persona con carácter. Y la persona con carácter es una persona que es parecida a Cristo. Ahora, pastor, entonces, y si la persona no es parecida totalmente a Cristo, bueno, usted tiene que, hay una cantidad de cosas
y hay una cantidad hay algunos pasos que usted debe de seguir para entender si esa es la persona con la que usted debe de casarse. De repente usted escucha las historias del príncipe y la doncella. Y dijo, pero ¿por qué no salió? No salió porque no son yugos iguales. No es lo mismo casarse con una persona con las características suyas que con características diferentes. No se case con una persona musulmana, porque en 2, 10, 15, 20 años usted va a tener problemas inmensos en cuanto a su fe, porque la fe es parte trascendental en su vida. No se case con un no creyente, porque el día de mañana le va a decir, yo no quiero que lleves a mis hijos a la iglesia. Y es un problema gravísimo para usted en su vida. Entonces, hay una manera en la que tenemos que entender con unas expectativas correctas para casarnos. No se case con un alcohólico. El día de mañana usted tendrá que pasar en todos los centros de rehabilitación todos los días de su vida, porque usted no supo que era alcohólico o porque se acostaron antes de casarse y usted dijo, este es mi esposo. Es guapísimo, me fascina este hombre. Y de repente pasó todos los días usted como codependiente luchando contra el alcohol. No es fácil el matrimonio y la expectativa tiene que ser la correcta. Y recuerde, es la persona correcta cuando usted toma la decisión. Eso es lo que provoca que sea la persona correcta. Porque a partir de ese momento, se tiene que trabajar para que ese matrimonio funcione. Los matrimonios no fueron hechos para ser desechables, fueron hechos para trabajarlos hasta el final. Siguiente idea, entonces. Los dos mandamientos más importantes del matrimonio son amar y sujetarse. Si usted entra en su matrimonio y está esperando, espero que estén anotando y especialmente esos que se van a casar, si usted entra en el matrimonio y no cree que hay leyes y lo cree y la única ley que cree que hay es que él me haga feliz y yo voy a tratar y mis buenas intenciones, está equivocadísimo. Las dos grandes problemas dentro del matrimonio siempre llevan a a estas dos cosas. Pastor, no siento que él me ame. Y el hombre siempre dice al final de todo, pastor, ella no se sujeta. Y lo que está hablando es respeto y amor. Y es así. Y comenzamos a hablar, es que cuando llego no hay comida, me toca hacerla a mí. ¿Qué está diciendo? El varón está diciendo es que no me respeta, no me da la honra que necesito. Y mujer, usted tiene que cocinarle a su esposo. Él acaba de salir de una mujer que la cocinó durante los últimos 20 años. ¿Qué espera? Que se meta y que el matrimonio le funcione. Hombre, su esposa acaba de salir desde 20 años de ser cuidada por un papá. Y lo que espera es ese trato de mujer delicado que tiene. Entonces, ¿cómo lo va a hacer funcionar? Y siendo contrario a lo que ha vivido toda su vida, no le va a salir. Estos dos son mandamientos. ¿Y por qué son mandamientos para el matrimonio? Porque el que esté casado va a tener que amar. Es, y amar no como un sentimiento, sino que es una decisión. Usted se va a levantar muchas veces en su día, como me he levantado yo, como se ha levantado todos los padres, a no ser que alguien aquí tenga unas expectativas equivocadas y diga, no, la gente no se levanta así. No, no, estás equivocado. Las expectativas es que yo me levanto un día y no quiero a mi esposa. Y entonces tengo que decir, Señor, he decidido y el Señor me recuerda por X y por Y motivo. Y entonces yo amo como una decisión. El amor es una decisión. El amor no es un sentimiento. Eso de estar todo el día así, 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 asado, yo creo que son adaptaciones de cosas. Más bien el amor como un concepto es, yo estoy contigo y se muestra de muchas maneras. Pastor, él no me ama. A ver, ¿está proveyendo en tu casa? Sí. Y entonces, ¿por qué dices que no te ama? Ah, porque no está conmigo. Entonces no estás entendiendo el amor. El amor para ti es un sentimiento. Y si encuentras un hombre de campo que toda la vida ha crecido ardiendo el campo y ese fue el hombre que escogiste y tú eres de ciudad
Y el tipo no llega a decirte, nunca se ha visto una película de arte, ni una película de Hollywood, ni nada de Netflix. El tipo es simplemente un macancán de esos que le gusta, pero es un hombre amoroso y no te toca y no te dice cómo es. Ay, pastor, él no me ama. ¿Cómo sabes que no te ama? Son expectativas equivocadas porque crees que la expectativa es que el amor es todo el día así, pero ese no es el amor. El amor es una decisión que continuamente me muestra el compromiso de esa persona en mi vida. Y muchas veces las personas no son fáciles de cambiar porque tienen tiene una historia y una manera de vivir. Y aquí no estoy diciendo, llegaste a casa, ves, yo no cambio y no me entiendes porque el pastor mira lo que dijo en la predicación. No, no vaya a hacer eso, porque ese compromiso de amar es el que me demanda cambiar. Lo llevo entonces a la sujeción. Y la sujeción es que el matrimonio nos va a hacer sujetar el uno al otro. El matrimonio está hecho para que yo me sujete a esa persona. Pero pastor, la Biblia dice que es la mujer la que debe sujetarse al hombre. Es cierto, en la última, en la última decisión. Pero realmente el matrimonio es toda la vida uno sujetándose al otro. ¿Qué comemos hoy? Pues ya hice esto. Me toca sujetarme. Me toca someterme a lo que ella quiera. Y ella le toca. Y estoy hablando de ejemplos muy banales. Pero al final cada uno se va sujetando porque, mira, mi esposa tiene razón. Debo hacerlo así. Nos está funcionando esto, nos está funcionando lo otro. Y todo es una sujeción continua a la otra persona. Aquel que no quiere sujetarse al otro no debe de casarse. No está entendiendo lo que es el matrimonio. Si entras a casarte, debes de sujetarte. Pastor, ¿y me sujeto a un loco o a una loca? No, 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 no estoy diciendo eso. Dentro del contexto correcto y luego hay que tomar las decisiones correctas, porque si entraste, Dios te tendrá que dar la manera correcta de salir, no como tú quieras. Voy a que leamos Colosenses 3:18. ¿Quieres dejar el matrimonio? Estás equivocado. No se deja el matrimonio. No se deja el matrimonio porque los hijos, no se deja un matrimonio, no se deja un hijo mal porque mi esposa no lo haga bien. O no se deja un hijo mal porque mi esposo no lo hace bien. Eso es totalmente incorrecto. O se trabaja o se busca la mejor oportunidad, pero no se deja. Entonces, ¿para qué tuviste hijos? Es que no sabía. El hecho de que no lo supieran no quiere decir que no seas responsable por tus decisiones. Y si te quieres ir, te puedes ir, pero tienes una responsabilidad delante de Dios y te la demandará todos los días de tu vida. No juegues con el matrimonio porque el matrimonio es un acto de Dios. Es como jugar con la vida. No estás entrando en una cosa que, ay, me cansé. El matrimonio cansa a todo el mundo. Ahora, ¿por qué? Porque el matrimonio son dos personas continuamente ejercitándose para estar juntas. Y usted pone a dos personas juntas 50 años y es muy difícil. Los padres están con los hijos los primeros 20 años de su vida, promedio. Son supremamente difíciles. El padre llora, la mamá llora, el hijo llora, va, viene, hace una cosa, ejercita. Son 20 años y es el hijo y usted tiene un amor especial por ese hijo. El matrimonio es una lucha y es un camino. Y es parte de las expectativas de muchos de ustedes por los cuales sufren. Le voy a contar por qué sufre usted. Usted sufre porque usted esperaba que el matrimonio fuera así. Ay, yo esperaba que fuera estilo doncella. No hay matrimonio estilo doncellas. Los matrimonios son trabajos duros continuamente. Continuamente es un trabajo duro. Tanto que Dios tiene que decirles, te mando, y lo estoy caracterizando para poder pasar la situación, para poder pasar el conocimiento que quiero determinarles o pasar, transmitirles es, te mando a que le obedezcas. Y la mujer dice, no quiero. Eso es lo que pasa. Y al hombre le dice, te mando. Chicos, no les puedo dejar a ustedes dos como ofrecerles si quieren. No, no, es un mandamiento para ustedes dos. Y son los dos mandamientos más importantes. Y pensé que era una tontería, pero en los últimos 25 años es lo que veo en todas las parejas. Siéntese a hablar con un par de parejas y lleve hasta el final de la idea
aquellos que le cuentan sus tíos, no sé qué, el papá dice, esta mujer, no sé qué, es que yo llego a la casa, me llama nombres, me dice nombres, está diciendo, no me respeta. Y ella va a llorar y decir, es que no me ama. Siempre van a llegar a la misma conclusión. Entonces, vaya conmigo, versículo 18. Casadas, estad. Quiero que resalte la palabra estad y quiero que coloque mandamiento. Esa es una manera imperativa de decir lo siguiente que va a decir, es decir, un mandamiento. Pastor, yo no creo que sea un mandamiento. Usted puede que no lo crea, pero Dios lo hizo como un mandamiento. Dice, estad sujetas a vuestros maridos. Resalte la palabra sujetas. Ese es el mandamiento, como conviene al Señor. Versículo 19, marido, amad. Resalte las palabras amad y coloque imperativo a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Muy bien, lo llevo entonces a la siguiente idea. Estos son los dos mandamientos más grandes. Como no robarás, como no mentirás, como no harás esto, y intente llevar su matrimonio así. Luego lo espero en mi oficina. Así lo vivimos, así se es diariamente. Dios no se equivocó en eso. Literalmente no se equivocó. Yo pensé, yo dije, bueno, el problema es este. No, siempre son los mismos problemas. Sola mujer, sujétate a ese esposo. Hombre, ama a esa mujer. Si a la mujer lo que más le molesta es que el esposo la trate mal, le suena como, y el esposo está intentando decir, y son dos mundos diferentes. Muy bien. Siguiente idea. En el matrimonio, yo no me pertenezco a mí mismo. Quiero que anote esa idea. En el matrimonio, yo ya no me pertenezco a mí mismo, sino que le pertenezco al otro. Cuentas separadas, esto, lo otro, una cantidad de cosas. Y la gente dice, yo soy un mundo independiente. Y mire, yo creo que hay matrimonios donde Dios permite que las personas tengan una independencia, pero porque los dos llegaron a esa independencia. Cualquier cosa que usted no esté haciendo en pos de el otro va a dañar su matrimonio. Porque la ley es esta. El hombre no se pertenece más a sí mismo ni la mujer. Y usted pasa a ser del otro y eso lo hace más difícil. Es por eso que cuando una mujer, y yo le decía, cuando una mujer enviudece y se quiere casar otra vez, yo le digo, piénselo bien, porque usted ya no tiene cabeza. Ya usted fue libre de ese contrato. No estoy hablando de la que está separada, no estoy hablando de la que la otra. Tiene que pensar bien. Ahora, la mujer nace con el deseo de ayudar y de estar y de atender. Eso está en el corazón de ella. Bueno, vamos a mirar esto. Primera de Corintios 7:3. Y el contexto de aquí es sexual, mas esto es una regla general. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Quiero que resalte la palabra cumpla. Y asimismo la mujer con el marido. Iglesia, familias. El deber, en la vida sexual, jóvenes escuchen eso, es correcta, es agradable, es un don de Dios, no es sucia, pero es dentro del matrimonio. En el momento en que se atreven a hacerlo fuera, en la televisión, en la pornografía, en todo lo demás, en el mundo interno que tiene la persona, es dañada y es mancillada. Pero dentro del matrimonio es un acto de Dios y es un acto promovido por él. Dios fue quien hizo la multiplicación. Pero entonces, ¿por qué quiero una persona tener sexo fuera del matrimonio? ¿Por qué quiere ser infiel? ¿Por qué quiere? Eso es un problema de la naturaleza pecaminosa de la persona. No es un problema de Dios. No es un problema del matrimonio. Y Dios no lo permite. De hecho, lo condena. Y una gran parte de las circunstancias, de las dificultades de los matrimonios, es la condenación que produce precisamente este pecado. Entonces nos dice el Señor en el versículo 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Resalte la palabra potestad sobre su cuerpo. Pastor, es que usted está entrando con la intención y con la perspectiva equivocada. Ahora, el hombre va a abusar de eso. Pues no debería ser así. Pero dice también, dice, si no el marido.
Dice, ni tampoco tiene el marido la potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Usted entra en un contrato y el contrato es muy sencillo. Me perteneces y entonces dice, estoy entonces en debilidad. Yo voy a ser la persona y estoy en ¿cómo se dice? En desventaja. Y la mujer puede decir, no, 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 un momento, es que tú me perteneces a mí y no puedes estar en desventaja. Si no entramos en esta manera de vivir el matrimonio y con estas ideas continuamente en nuestras vidas, no vamos a poder hacer lo que Dios ha propuesto dentro del matrimonio. Y por supuesto, usted ya entendió la idea, que si usted le pertenece a la otra persona, usted no va a hacer lo que quiere y se tiene que sujetar a la otra persona. Y que si la otra persona no quiere que le sean cargosos o difíciles, pues va a tratar bien a la persona. Es como un concepto de seguridad donde el uno tiene que sí o sí someterse al otro y el otro también. Entonces, el matrimonio en realidad es esto. Yo me someto a ti, no, yo me someto a ti y el otro dice, no, 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 yo me someto a ti y el otro, yo me someto a ti. ¿Cuál es el problema? Que nuestra naturaleza pecaminosa me dice, tú sométete a mí y yo no me voy a someter a ti. Entraste mal en el matrimonio. Y ese es parte del problema que tenemos. Entonces, como es tan espiritual, tenemos que discernir cómo llevarlo a cabo y cómo es que Dios quiere que lo veamos. Lo llevo entonces ahora a la siguiente idea. Entonces, el matrimonio es como un gimnasio, el gimnasio de Dios, el laboratorio de Dios. Muy bien, la siguiente idea es la siguiente, valga la redundancia. El matrimonio es una construcción, no una fiesta o un estado. Usted dirá, pastor, ¿qué quiere decir fiesta? Pero estado, ¿qué es eso? Bueno, anote esto allí y en un momento le voy a presentar un par de imágenes, algunas imágenes para que veamos algo. El matrimonio, y le he dicho a las parejas que casamos, no, por favor, no te enfoques en la fiesta. La fiesta es vana. Pero pastor, necesitamos hacer algo y la mujer despliega todas esas emociones que tiene escondidas. Y yo he visto hombres hasta el final del día luchando, intentando poner a una esposa un florero por aquí, una cosa por acá, y se ve el cansancio en la pareja. Yo, ¿qué estás buscando? Estás buscando es tu gloria. Estás buscando tu sueño de juventud. Estás buscando que tú seas resaltada en la mitad del templo. Pero el matrimonio es para que Dios sea exaltado. Es otra cosa totalmente diferente. El matrimonio no es un evento, no es un estado en el que yo estoy. La gran mayoría de personas creen que encuentran una persona y dicen, wow, lo alcancé, ya estoy casado para toda la vida, lo organicé. Yo le digo, no es así. El matrimonio realmente es una construcción, no es una fiesta. La gente confunde la fiesta matrimonial, la boda, con el matrimonio. No es así. El matrimonio es una construcción difícil, sucia de hacer, que requiere mucho trabajo y que solamente las personas que están dispuestas a ir hasta el final, a pesar de todas las circunstancias, son las que logran construir un matrimonio. A usted le van a fallar en el matrimonio, cambie sus expectativas. No, pastor, es que no me fallé. Yo no lo voy a perdonar. Entonces no has entendido lo que es el matrimonio, porque es que tu esposa te tiene que fallar las veces que tú le has fallado. Pero ella me fue infiel. Pero tú no le has sido infiel en tu corazón tantas veces en tu vida. ¿O crees que la infidelidad simplemente es esto, esto y esto? Va muchísimo más allá. Pero no comprendemos porque no comprendemos qué es el matrimonio. El matrimonio es una construcción de toda la vida y es una construcción fuerte. Yo he tenido que venir mientras estoy predicando y de repente nos sale un problemón y estoy aquí y tengo que doblegar y ese es el día, pero conozco, todos los que conozco, no conozco a alguien que no tenga esa problemática. Y si lo tienen y simplemente se dejan llevar, también es un problema escondido interno. Es una incapacidad de decir, estás equivocado y no vamos por el lugar correcto. Entonces, te tengo que permitir todo lo que me digas y yo también te permito. Y aquí no hay nada, no hay una realidad y un contexto real. Eso no es así, eso no es el matrimonio. El matrimonio es un lugar para
fortalecer y transformar a la persona, en los que somos transformados nosotros. Le voy a dar una imagen rápidamente. Y esto es lo que la gente cree. Me casé el día de la boda. ¡Pum! Expectativa. Ya tengo, lo cogí, es guapísimo, huele bien. ¿Cómo no va a oler bien? Está en su proceso de conquista. Tiene que oler bien. Porque si no está en ese proceso de conquista, la persona nunca se casaría. Mire, parte de la base que su naturaleza pecaminosa es egoísta hasta el final. Usted no quiere que nadie esté por encima de usted. El hombre no quiere que su mujer se suba 1 milímetro y la mujer no quiere tener nadie encima de su cabeza, porque somos rebeldes y el matrimonio nos obliga a sujetarnos el uno con el otro. Ay, cómo le duele a la gente. Y cuando lo coge, ese es el hombre perfecto, el trabajo, la mujer guapísima. Expectativa, realidad. Eso es el matrimonio. Y se lo digo a las parejas nuevas. El día de hoy, el matrimonio o la boda es esto. Es una invitación a un terreno baldío lleno de chamizo, donde los dos se han vestido muy bien ese día y van a venir delante de sus familiares y en pocas palabras le van a decir, miren, vamos a entrar en un contrato con Dios y queremos que ustedes nos ayuden, que estén de acuerdo y queremos que nos bendigan y nos ayuden a construir. Y eso es el matrimonio. Ese es el terreno que usted tiene con la persona. Y hay gente que tiene un peor terreno que el otro. La siguiente imagen nos muestra qué es lo que se hace el siguiente día de la boda. Esto es lo que se hace. Siguiente día de la boda, usted se quita su bendito eh, frac tan lindo, 30,000, 50,000 libras de boda, esplendor porque somos los más importantes, no honrar a Dios, somos los más importantes. Usted se quita todo y comienza a construir su vida matrimonial. Y dele. Y usted le va a pasar un ladrillo a su esposo y su esposa le va a pasar. Y hay un momento donde su esposo se va a cansar y no va, y a la mujer le va a tocar coger y seguir haciendo los fundamentos. Por eso nosotros tenemos mucha gente ha comenzado a construir estos fundamentos en Conéctate o en Sanidades o con Dios y ya tienen más o menos la zanja hecha. Pero al día siguiente ustedes dos tienen que construir esto. Y le pregunto, ¿qué es lo que usted ha construido? Eso es el matrimonio. Esa es la verdad del matrimonio. Y así pasarán 40, 10, 20 años. Ay, pero pastor, no salimos de esta. ¿Cómo van a salir si son dos personas de 20 años pecaminosas hasta el final, hasta la conciencia? No aman a Dios, no se acercan o se acercaron a Dios, pero les da dificultad. Están poniendo fundamentos. La siguiente imagen entonces es esta: llegar a construir una casa. Eso es lo que la persona, eso es el matrimonio. Pero esto ocurre 30 años después. Paredes rotas, no sé qué, y usted le está haciendo el segundo piso de sus hijos. Eso es el matrimonio. No es un momento, es una construcción. Ah, pero es que él no me hace feliz y yo no quiero construir. Es que el matrimonio se hace construyendo. La felicidad viene, mi, me siento completo de que yo lo estoy dando todo para esto. Ese es el matrimonio. Siguiente imagen. Y esta es la realidad. Hay una cantidad de casas a medio hacer y hay muy pocas casas que están bien hechas. Este mundo en el que nos movemos es como Gaza. Todos esos barrios están caídos a medio hacer. Edificios abandonados. Lo abandonamos por esto, lo abandonamos por lo otro, lo abandonamos. Mire, nos cansamos. El que construye llega a hacer esto en medio de un mundo que está en medio de construir. Usted se tiene que preguntar qué es lo que ha construido. Pastor, yo lo hice mal, yo lo hice esto. No, por favor, no quiero que lloremos sobre su pasado porque usted está perdonado, pero quiero que entienda su futuro y quiero que lo entienda dentro de la perspectiva que usted pueda hacer y de lo que usted tiene que ayudar. Algunos que ustedes que quizás no vuelvan, en el caso de mi mamá, se separaron mis padres, pero entonces ella se dedica a que la gente pueda tener un buen matrimonio. Tiene que encontrar una solución a esto. Pero ¿qué está haciendo?
Es la pregunta. Entonces, el matrimonio es una construcción para, y esa construcción es para que usted ame dentro, para que usted se proteja, para que usted pueda tener sexo dentro del matrimonio, solamente dentro de esa casa, para que usted pueda amar, para que usted pueda estabilizar a esa gente que hay. Esa es su labor. ¿Hay alguien que la tenga así? No lo sé. Pero, ¿qué le importa a la gente de al lado? ¿Por qué no mira la suya? Y se pregunta cómo tiene que construir. Por supuesto, la gente quiere construir a su manera, pero para todo hay una manera correcta de hacerlo y la manera es la bíblica. ¿Cómo está construyendo su vida? Hay algunos de ustedes que hicieron una chabola porque les conviene la chabola. He ahí la razón de tu infidelidad, de tu infelicidad. Qué tremendo es esto, ¿no? Pero pastor, me casé y yo intento que las personas que se casen sepan bien dónde están entrando. Amos 3:3. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Qué construcción? ¿Qué se construye? Se construye todo. Se construye en los éxitos. Estamos casados, qué rico. Te disfruto, esposa mía. Te disfruto, esposo. Disfruto de tu sueldo, disfruto de esto. Pero después tienes que construir en los errores. ¿Y qué pasó? Hiciste, se te salió el monstruo, se te salió la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué crees que te casaste con alguien que no tiene pecados? Eso es una falsa expectativa. Su esposo le va a fallar, su esposa le va a fallar. Pero le hago una pregunta, ¿a quién no nos ha fallado? ¿Y quiénes no hemos fallado? Yo le he fallado a mi esposa cantidad de veces. Y entonces, el matrimonio, la construcción, precisamente es eso, la dificultad, tener que pasar ese ladrillo con las manos encarnadas y decirle, me gustaría ponerte este ladrillo en la cabeza, pero tengo un hijo, no te lo pongo. Y vamos a construir entre los dos. Y hay momentos donde los dos construimos y hay momentos donde ninguno de los dos quiere construir. Y hay momentos donde ella construye y me anima. Y hay momentos donde yo construyo y el animo. Y esa es la vida del matrimonio. No hay nada, el negocio, y no se me moleste por los términos, trate de entender el contexto. La empresa, y no hablo del tema económico, estamos hablando empresa, algo que emprendo más grande de toda la vida suya, va a ser su matrimonio. Eso va a ser el emprendimiento más grande que usted haga en su vida, es el matrimonio. Y dos no pueden construir un matrimonio si no están de acuerdo. Es por eso que usted no se debe casar con alguien que no sea creyente. Si usted quiere saber uno de los términos más importantes para casarse, es que sea creyente. Y le voy a dar una razón muy práctica, no es teológica. La razón práctica es la siguiente, que el hombre creyente se levanta un día o todos los días o cualquier día y le dice, Señor, cámbiame, no aguanto esto. Y le obedece al Señor. El no creyente dice, no me importa Dios, no hay ley, yo no quiero que nadie me cambie. Por eso la desventaja. Y de resto usted tiene que pedir ciertas cosas que pediría. Que esté con la persona correcta, que esté con el yugo correcto. Tiene que mirar la relación con los padres. Tiene que mirar la relación con los padres y si es mala, pero la relación con los hijos, en el Señor es buena y se ha restaurado y ha aprendido otro camino de vivir, pues es otra cosa. Pero una vez escoja y le salió, la idea de Dios es que no lo separe el hombre. Y el hombre, incluidos nosotros, los que estamos casados. Muy bien, siguiente idea. El matrimonio se entra para ayudar a la otra persona. Usted no entra en el matrimonio
para vivir bueno. Si logra entender qué es el matrimonio, vivirá bueno. Pero si entra en el matrimonio con el afán de que lo hagan vivir bien, estás equivocado. Porque el matrimonio es el lugar donde más tenemos que desarrollar la ayuda al otro. El matrimonio es un lugar de servicio. Eso es el matrimonio. Tienes que levantarte, tienes que limpiar, tienes que hacer, tienes que traer todo tu dinero, tienes que entregar todo tu dinero. Tienes que levantarte. Cuando tienes mala actitud, tienes que cambiarlo. Es un lugar, un trabajo, trabajo, trabajo para servir, para servir, para entregar, para entregar. Pero si tienes una agenda escondida, qué bien vas a hacer. Dios es el Señor del matrimonio. Pastor, pero es que yo no tenía, yo me casé por esta razón. Uy, 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 acabas de hacer un error inmenso, porque Dios es el Señor del matrimonio. Dios es el Señor el juez del matrimonio. No es una bobada. Créanme, que estamos, el matrimonio es ese concepto que cuidará toda la humanidad. Y es precisamente lo que está siendo más atacado. Dos mujeres casándose, dos hombres casándose. Está atacando todo el concepto de Dios. O yo no necesito de Dios para casarme. O no necesito casarme para estar con la pareja. Y de ahí es que se está dañando absolutamente todo en la sociedad. Recuerde, los individuos hacen parte de un matrimonio. Los matrimonios forman una familia, las familias forman comunidades, las comunidades sociedades. ¿Qué es lo más pequeño que hay? No es el individuo, es el matrimonio. Por eso cualquiera que atente contra el matrimonio está atentando contra algo muy grave. Muy bien, Eclesiastés 4:9. Mejores son dos que uno. Eso es el matrimonio. ¿Qué quiere decir? Ayúdate, para eso estás casado, para trabajar con el otro al 100%. No, es que yo quiero que ella cambie. Chacho, no entiendes lo que es el matrimonio. Mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Ok, resalte las palabras, dos que uno, mejores son dos que uno. Resalte la palabra mejor paga. ¿A quién le gusta eso? Por supuesto. Es mejor tener 2.000 libras que 1.000 libras. Versículo 10. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Resalte la palabra, levantar a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Resalte las palabras, levantará a su compañero. Y no quiere decir cuando esté cansado, quiere decir cuando la embarra. Su papel y su lealtad es trabajar con el otro cuando la embarra. Porque ¿qué es la ayuda de lo demás? Me quito el sombrero. Estaba el otro día delante de un matrimonio que llevaba muchísimos años y tuvo los primeros comienzos horribles. Y dije, "Uf, Señor, qué persona para ayudar a este hombre". Y no parecería. Y mientras que estaba pensando en eso, yo digo, tiene mucho crédito esta señora. De berraca. Lo logró. Él no, tanto como ella. Y lo había logrado precisamente porque lo dio todo. O es que su compañero se va a enfermar en la mitad del camino y usted lo va a dejar tirado. Vea, tienes cáncer, hay el alcohol y lo vas a dejar tirado en medio del alcoholismo. ¿Acaso Dios los ha dejado tirados? Pastor, y cuando no se puede, hay casos donde Dios tiene que entrar de alguna manera u otra. Pero en general, el matrimonio es para ayudar al otro. Y muchas veces la ayuda tiene que ser, pero no porque tú tomas la decisión, sino porque tú estás haciéndolo de acuerdo a lo que Dios te está guiando. Y esos casos son súper difíciles de entender. Y se lo digo yo como pastor, que los veo continuamente. Uno ve los casos. Al final ve unos casos donde el hombre le dice a la esposa, gracias a Dios que no me dejaste. En inglés, you didn't give up on me. Gracias a Dios que no te detuviste porque yo estuviera supremamente mal. Entonces, ¿para qué te casaste? Te casaste para eso, para acompañarla en los momentos difíciles y en los momentos buenos.
y a uno le da rabia y todo, pero esa fue la persona con la que escogiste y a cada uno tiene una cruz. Génesis 2:18. Y dijo Jehová a Dios, ¿quién dijo? Resalte las palabras que fue Dios el que dijo esto. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Resalte la palabra, le haré ayuda idónea. No es su manera de ayudar, tiene que ser una ayuda idónea, una buena ayuda. Pastor, eso habla de la mujer, pero seguro que habla del hombre. Yo no he sido en mi matrimonio el que ha ayudado a Sandy en todo momento. Ella me ha ayudado y yo le he ayudado. Ella ha sido mi ayuda idónea en muchos aspectos y yo sé que he sido una ayuda idónea para ella. Entonces, sí, hay un orden, pero hay una claridad. Muy bien, lo llevo a la siguiente idea. El matrimonio no es un evento, entonces es una etapa. Y hay tres etapas del matrimonio. Anote las etapas rápidamente. No me voy a quedar aquí, pero son el enamoramiento, el acoplamiento y la admiración. Y le explico rápidamente qué significan estas cosas. Rápidamente es que Dios es tan bueno que cuando una persona se casa, le da 2 años en los que lo entra y le permite enamorarse de la persona sin necesidad de sexo, porque escogería mal. Lo enamora, pero el hombre se casa y la mujer se casan y en esos 2 primeros años depende de la pareja. Hay parejas que les dura hasta los 3 años y hay parejas que les dura 6 meses por muchas razones, entre ellos porque escogieron mal. Y en ese periodo de los 2 años aproximados, la persona no ve lo que hay al frente. Y es normal y es agradable para el Señor. Y así lo hizo, como el vino. Es agradable, contenta el alma. Y lo ve y le dice precioso y no le ve ninguna situación. A partir de ese momento, sí o sí, entra una etapa que se llama el acoplamiento. Y el acoplamiento es una etapa muy común que nosotros observamos. Y es, tiene esto, tiene lo otro, y comienza a verle todos los peros del mundo. Y esa etapa dura 10, 15, 20 años. Todos los hogares que se dañaron en esta etapa. No se dañan en el enamoramiento, porque en el enamoramiento se dice, oh, encantador. Pero en la etapa del acoplamiento se nos baja todo, toda esa borrachera emocional que tenemos y nos acostumbramos a la persona y le vemos tal y como es él. Y ahí es donde el amor se tiene que devolver una decisión. Mira, no sabía que eras así o no vi que eras así. Ay, decido amarte porque hice un compromiso con Dios. Ah, entonces me amas por el compromiso con Dios. ¿Por qué más? ¿Por qué más cree usted que lo tiene que amar? Si es que la belleza pasa. ¿Acaso esos guapos hombres que estaban en su juventud ahora no tienen pelo, tienen barriga, tienen todo? Y las mujeres iguales. Eso se sabe. Usted ve una foto de gente que en su juventud, uy, qué cosas, que Kens y Barbies, y los ve ahora y llegó la edad. Y entonces, ¿cómo continuaron juntos? Porque el amor se volvió una decisión. Y es una decisión que usted tiene que hacer. Pero pastor, no estoy de acuerdo. Yo creo que debería ser un sentimiento, porque si no me nace, no te van a hacer. Pero con mis hijos me nace, porque estás bajo una dosis de amor extra. ¿Se ha dado cuenta usted por qué quiere a un niño de 7 años que es suyo y no quiere al otro que es de 7 años que no es suyo? Al del vecino, porque usted tiene una dosis de amor por este. Pero si le quitaran la dosis de amor, la mamá, cuando lloraba a ese niño, era capaz de tirarlo fuera de la ventana. ¿Por qué? Porque no tenía esa dosis de amor. Entonces, el acoplamiento es el proceso de hacer esto y duele muchísimo. Usted quizás está en un acoplamiento y hay acoplamientos que se demoran porque uno no quiso trabajar y hay acoplamientos que no se dieron.
Todavía sigues 20 años con estas mismas problemáticas en tu hogar. No lograron acoplarse. Pero la etapa después del acoplamiento se llama admiración. Y la palabra admirar quiere decir sobremirar en la persona. Ya no miras lo que hay allí, sino que miras el trabajo que está haciendo. La persona dice, mire, yo tengo que cambiar, tengo que cambiar. Yo, este hombre no va a cambiar. Este hombre, la mujer no va a cambiar. Tengo que cambiar yo. Y se concentra a hacer un cambio. Y en menos, en un momento, no abrir y cerrar de ojos, el esposo abre los ojos y la ve allí cambiando y dice, wow, que lo que siento es admiración, una atracción, pero no una atracción por su cuerpo, por su físico, sino una admiración, una influencia por lo que la persona es. Entonces, admira a su esposo. Esa admiración no viene porque usted se casó. Esa admiración fue porque ella lo vio con la pala y subió. Ella lo vio trabajando, ella lo vio sangrándose, ella lo vio haciendo, ella lo vio haciendo. Usted la vio a ella haciendo todas estas cosas. Usted lo vio a él quebrándose la pierna y siguiendo. Y dijo, este hombre es admirable. Esa es la admiración. La admiración no viene del cuidadito. El cuidadito no tiene lo que tiene el carácter de la admiración. Esto es lo que me admira de este hombre. Es lo que admiramos de Dios. Muy bien. Proverbios 27:17. Y entonces hay matrimonios que ya entraron en la admiración. Se puede entrar más rápido, más pronto, depende de usted y su trabajo. Por supuesto que hay parejas que están en la misma página y van a entrar más rápido. Pero hay una donde ella, no, tú no me tratas y comienza a hablar, es que tú no me miras a mí, tú no me, no me eliges a mí, no piensas en mí, yo soy el centro, soy el centro, soy el centro. No entrarás en la admiración. ¿Por qué? Generarás repudio. No puedo amarte por tu dolor. Te amo por tu admiración por lo que haces. Nadie quiere parar a detenerse frente al dolor y morir en el dolor. Todos los que quieren seguir a alguien le siguen porque se sienten que algo los lleva más allá. Se sienten empujados por algo más grande y dicen, ay, yo también quiero eso. Es ahí lo dañino del problema del rechazo. El rechazo dentro del hogar es una situación, es una idea mental que dice, es que yo no soy el centro y el centro tiene que ser Cristo. El centro no es la mujer, tampoco es el varón. Pero cuando la persona sigue a Cristo es una admiración. Entonces, pastor, ¿qué hago cuando estamos en circunstancias? Trabaja duro por hacer lo correcto delante de Cristo durante ese tiempo. ¿Y qué es lo correcto delante de Cristo? Te amo, pero tenemos que seguir. Te amo, pero tenemos que seguir. Te amo, pero tenemos que seguir. Seguimos, seguimos. ¿Qué necesitas? Encuentro. No estoy peleando contigo. Continúo, continúo, continúo. Y con el tiempo dice, gracias, no me dejaste. El problema de Latinoamérica es ese. Y la gran comunidad que tenemos es latinoamericana. El centro. Yo soy la reina de la casa. No quieras ser la reina. Decide tener un rey. Decide tener a Cristo. Hierro con hierro se afila. Es decir, persona con persona se afila. Así un amigo, así un esposo, resalta la palabra amigo, así un esposo afila a su esposo. Y terminamos con este último concepto. Y el concepto es el siguiente. El matrimonio representa la relación con Dios, pero teniendo en cuenta la naturaleza caída de la persona. Necesitas entender, necesitamos entender que el matrimonio es como la relación con Dios, tan respetuosa, pero con una persona caída. Su esposo está caído, su mujer está caída. Y entonces necesita verlo como Dios lo ve, con una gracia sobreabundante, sabiendo que tiene una naturaleza caída. Porque el matrimonio tiene que generar compasión, pero la compasión no es igual a la falta de firmeza. Se puede tener compasión y firmeza. Entiendo dónde estás, te amo con todo mi corazón, pero Dios demanda esto. Y las dos cosas, firmeza y compasión. Por favor, deshagámonos de la idea,
Porque hace 100 o 200 años, el amor no era el picoteo y te estás al lado mío. Eso no era la vida familiar. La vida familiar eran los dos hombres honrándose, hombre y mujer honrándose, levantando una generación nueva. Al día de hoy, en los últimos 100 años, desde la televisión y todo lo que vemos, el amor es un cuidadito. Y está bien ese cariño, pero lo que no está bien es perder el principio del matrimonio. Su relación es como la de Dios con el hombre, pero con naturaleza pecaminosa en la persona que usted está tratando. Si usted no entiende eso, la expectativa no la va a comprender. Por último, y con esto ya terminamos, Dios le da gracia al matrimonio. Quiero que sepa que el matrimonio, Dios no lo ha dejado allí como en el aire. Bueno, ustedes intenten hacer todo ese trabajo juntos. No, si hay una cosa que tiene gracia, es decir, poder de parte de Dios para hacer, es el matrimonio. No se desencante, no se detenga, continúe trabajando en su matrimonio, continúe luchando y esperando. ¿Por qué? Porque Dios trae gracia para el matrimonio. Es decir, le voy a contar, la Iglesia Católica creía que los sacramentos eran 7 y dentro de los sacramentos, y los sacramentos son momentos o canales en los que Dios da gracia. Y uno de los sacramentos es el matrimonio. Y quiero decirle que se equivocaron por volverlo un sacramento, pero realmente Dios le da gracia. Si hoy nace una nueva familia, Dios va a concentrarse en ellos para trabajar en ellos si quiere. Les va a ayudar, pero tiene que querer. Es decir, Dios da gracia al matrimonio. Y vaya conmigo, leemos el último versículo. Proverbios 18:22 dice, el que haya esposa, resalte la palabra, el que haya esposa. ¿El que haya qué? ¿Están conmigo o no? ¿El que haya qué? Esposa, resalte la palabra, el que haya, el que se casa. La, 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 lo que está diciendo Dios, el que se case. No es el que haya esposa y entonces no tiene que ver con el esposo, no. El que haya esposa, haya el bien. El que se case, haya el bien, haya el favor de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Mire lo que dice a continuación. Y alcanza la benevolencia. Resalte la palabra benevolencia y coloque gracia. Alcanza la gracia de Jehová. Pastor, no puedo más con mi matrimonio. Falso. Dios está a punto de darte gracias si la pides. Si no la quieres pedir, es tu problema. Pero Dios da gracia a los matrimonios. ¿Y sabe por qué lo tiene que dar? Porque es lo que sostiene la sociedad. Pues Dios lucha a favor del matrimonio. Dios le mete la palabra al favor del matrimonio. Dios cambia la mente al favor del matrimonio. Dios genera el amor para el matrimonio. No te detengas en eso. Dios quiere hacer en el matrimonio y quiere darte provisión de gracia. ¿Y qué es esa gracia? ¿Gracia para qué? ¿Para ser ricos? No, o no lo sé. Gracias para trabajar, para dejarte suplir, para ayudarte, para que te aflojes, para que le entregues a la otra persona, para que aguantes, para que llegues hasta el último día. Este hombre no hizo bien sus días y yo respeté el matrimonio. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, y hoy voy a colocar esto a los esposos. Jóvenes, quiero que se casen y crean en el matrimonio. No porque se los digo, es porque el matrimonio es un regalo de Dios. Deben de casarse. Nadie debe de estar viviendo o conviviendo. Nadie debe de estar ¿podemos repartir la Santa Cena? Nadie debe de estar viendo o pensando, oh, entonces el matrimonio es difícil. En su naturaleza es difícil precisamente por ti, no por Dios. Es nuestra naturaleza pecaminosa la que lo hace difícil. Pero no solamente la tuya, la mía también. Pero el Señor nos dice estas palabras. Y quiero que las entiendas no en tus emociones, sino en tu espíritu. Y el Señor nos dice, así que, esposos, aquellos que van a ser esposos o esposas, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación.
de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Límpiate, límpiate de cómo piensas en tu matrimonio, límpiate del dolor, límpiate de aquellos pensamientos que van en contra, límpiate aún de la culpabilidad que tuviste porque tu primer matrimonio te falló, porque no podemos hacer nada ya. Límpiate de aquello que estás en este momento tratando en tu matrimonio. Cambia la mentalidad. Dale gracias a Dios. El matrimonio es un diseño de Dios y un plan. Y es maravilloso. Y si tienes una agenda equivocada en tu matrimonio y escondida, renuncia a esa agenda. Renuncia. Pero pastor, ¿y qué de mi felicidad? ¿Tú crees que tu felicidad está en llevar a cabo tu plan y no en la gloria de Dios? ¿Y qué tal si mueres en la gloria de Dios, dándolo todo por tu matrimonio? Y Dios te enaltecerá en los últimos días de tu vida. Y cuando tengas ya en el momento que estás escondido, digo, este hombre, esta mujer hizo lo correcto. Y fuiste capaz de honrar lo que yo empecé. Renuncia al dolor. Que venga la expectativa correcta. Y yo quiero que venga una expectativa sobre nuestra iglesia de trabajo duro. Porque eso es lo que es. Oh, cómo se sufre. Cómo se sufre con los hijos. Pastor, entonces no estás feliz. Estoy feliz. Pero tiene un trabajo al cual nos dedicamos con temor y temblor, porque genera salvación. Que hay en tu matrimonio, que hay que no puedas. Entrégale hoy, entrégale la carga anterior, pero ríndete ante Él. Que no seas tú el que tu esposa no pueda seguir adelante por ti. Que el sentimiento sea, ¿qué hago yo para ayudar? Yo conozco gente que me dice, no, pastor, es que no deja ni esto ni otro. Pero deja la bebida, déjala. ¿No te parece mejor toda tu familia bien renovada que 2 tragos cada mes o cada 2 meses? ¿Qué más da? Todo el mundo tiene que sacrificar algo. O no sacrificas lo mismo por tus hijos y por todo. No, pero esto no quiero porque me lo obligan. Necio, 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 necia. Entiende tu corazón. Entiende al corazón del Señor. Doblégate ante Él. Deja tu orgullo. Es que me la montan. Y yo, pero ¿quién? ¿Quién te va a poder hacer frente si Dios está contigo? Si Él es el que fortalece, el que dice, el que hace, Él te dará la manera. Y cuando vengan los últimos días, quedarás tú como el santo, diciendo, muy bien, qué admiración tienes. No porque este te aguantó, sino porque tú lo aguantaste. ¿No es esa la vida cristiana? ¿No es eso tomar la cruz? Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.